Los Houston Rockets, un equipo que llegaba esta temporada con intención de llegar muy lejos, de aspirar a competir con Oklahoma y San Antonio, y que se ha quedado en primera ronda de playoffs. Y las lesiones han sido un problema muy serio para este equipo, es real. Partimos de una ruptura del ligamento cruzado de Fred VanVleet en pretemporada y ya todo se torció. Tras eso, estaban aún así siendo un equipo muy competitivo y se lesiona Steven Adams, que era la clave de su ofensiva. El rebote ofensivo de Steven Adams llevaba al equipo a otra liga completamente diferente, y sin esos dos jugadores, el equipo acabó quedando quinto en su conferencia y perdiendo en primera ronda contra los Lakers. Son por encima Kevin Durant, que había jugado 78 partidos en temporada regular, o sea que solo se había perdido 4, se perdió 5 de los 6 partidos de playoffs. O sea que si restas a VanVleet, Durant y Steven Adams, obviamente el equipo no es el mismo, ¿no? Pero la realidad es esta, el equipo tiene que seguir construyendo para intentar competir la próxima temporada y vamos a ver en qué situación están y qué posibilidades tienen. Empezamos hablando entonces de la situación financiera del equipo y los Houston Rockets, vamos a hablar de un par de variables, ¿no? Pero proyectan estar 34,5 millones de dólares por debajo del segundo tax apron. ¿Por qué hablo del segundo tax apron? Porque Tari Eason es agente libre restringido. En caso de mantener a Tari Eason y querer reforzar el equipo, no empeorarlo, seguir igual, van a tener que gastar y van a tener que meterse en una línea muy cercana al segundo tax apron y desde luego este equipo tiene que pagar el impuesto de lujo. En ese caso, la mid-level que podrían utilizar es la de 6,1 millones de dólares, que es la que te permite llegar hasta el segundo tax apron, o más bien superar el primero. Tienen también una excepción de intercambio de 3,5 millones y si bien tienen picks futuros, no controlan su elección este año, pero de ahora en adelante controlan su pick y además tienen uno es de Phoenix y otro adicional en 2029 y un pick swap con los Nets muy interesante en 2027, el año que viene. Pero bueno, este año solo tienen un par de elecciones en segunda ronda, el pick 39 y el 53. Y a nivel de agentes libres tienen a Tari Eason, como decía, que es agente libre restringido, a Josh Okogie, Jeff Green, Aaron Holiday, Jason Tate y un jugador en contrato dual en Isaiah Crawford. De todas formas, hay una segunda variable y quiero comentarla también, que es la posibilidad de no tener a Tari Eason. En caso de que por lo que sea Tari Eason se acabe yendo, de que reciba una oferta potente y no quieran igualar o que encuentren un single trade para él, sí que podrían operar como un equipo tal vez por debajo del primer tax apron porque estarían a 21 millones y medio y ahí podrían utilizar su mid-level de 15 millones, intentar construir de otra forma un poco diferente, pero siendo realistas, aún si Eason no ha tenido la mejor temporada, es preferible mantener a Tari Eason siempre y cuando sea el precio razonable que perderlo y seguir siendo un equipo del impuesto de lujo, aunque más barato, que a mí yo no tengo que pagarlo, a mí me da igual, pero hay que ser conscientes de cómo va esto. Pero eso, creo que es preferible mantener a Tari Eason que verse en esta situación. Vale, vamos a hablar ahora de las fortalezas y debilidades de este equipo. A nivel de fortalezas, la primera para mí es la defensa. Los Houston Rockets, pese a perder a Fred VanVleet, que es un buen defensor en point of attack, o lo era, habrá que ver ahora cómo vuelve de su lesión. Esa lesión, edad y tamaño me preocupan, pero bueno. Pero pese a perderlo a él y perder a Steven Adams durante la temporada, con Tari Eason, Amen Thompson, Jabari Smith Jr. y en general con un buen esquema defensivo y un entrenador al que solo le importa eso, han sido una muy buena defensa. Es un equipo que está bien a nivel de assets, como decía, tiene eso, Amen Thompson, a Alperen Sengun, Jabari Smith, Tari Eason si lo retienen, Reece Shepard, picks adicionales aparte de sus propias rondas, o sea que tienen posibilidades de seguir construyendo, incluso el propio Kevin Durant, que por cierto, aquí no voy a hablar bajo ningún concepto de la premisa, ¿no?, de intercambiar a Kevin Durant inmediatamente, tiene 2 años de contrato por delante y yo no lo responsabilizaría a él de que no les haya ido bien, aunque es una pena que no estuviera en playoffs, pero sí que es cierto que el verano que viene a Kevin Durant le quedará un año de contrato y si las cosas no han funcionado, ahí sí que puedes moverlo al otro lado y reestructurar la plantilla. Y es un equipo muy potente a nivel de rebote, especialmente cuando está Steven Adams, pero incluso sin él. ¿Qué debilidades tienen? La fundamental es el tiro. Creo que es un equipo que necesita desesperadamente mejorar a nivel de tiro. Tienen a Kevin Durant y a Reece Shepard como sus dos únicos tiradores reales. Es un equipo muy limitado a nivel de creación. Tal vez la vuelta de VanVleet ayude en esto. Y pongo entre interrogaciones, bueno, con una interrogación de hecho, al entrenador. Y esto es complicado porque yo, personalmente, no soy muy fan de Ime Udoka. Creo que no es un entrenador nada bueno a nivel ofensivo y es bastante unidimensional, aun si se centra muchísimo en la defensa y saca mucho jugo de ese lado del campo, ¿no? Pero también es cierto que no ha tenido las herramientas adecuadas para trabajar. El perder a VanVleet y tener tan poca organización desde el día 1 complica las cosas. Yo lo mantendría un año más y luego ya veremos, pero creo que Udoka, si no sale bien la próxima temporada, está despedido y de manera bastante justa. La plantilla ahora mismo está compuesta por Kevin Durant, Alperen Sengun, Fred VanVleet, que tiene una opción del jugador de 25 millones, Jabari Smith Jr., Dorian Finney-Smith, que es un exjugador y le queda un año de contrato, luego tiene 2 años más, pero son no garantizados, Steven Adams, Amen Thompson, que puede firmar su extensión de contrato de novato, Reece Shepard, Clint Capella, que es otro que le quedan un par de años de contrato y no ha jugado nada bien, JD Davison, que tiene una opción del equipo, y
iba a decir a Isaac Newton. Tristan Newton, que es un jugador en contrato dual, un base que, bueno, yo no creo que vaya a hacer carrera en NBA. A nivel de necesidades, lo que más necesita este equipo es sumar tiro, lo necesitan desesperadamente. Creo que necesita un guard decente adicional. Es cierto que Shepard en su tercera temporada será mejor y vuelve Van Vliet, pero necesita un apoyo más. Otro jugador capaz de poner el balón en el suelo, capaz de o repartir juego, o crear sus propios puntos, o hacer un poco de las dos, o como mínimo tirar. Y creo que necesitan ganar algo de profundidad de ala y tal vez incluso en el 5. No pueden abarcar todo, por lo que creo que la posición de pívot la vamos a dejar un poco descubierta. Si Adams estuviera sano, con Adams y Sengun están más que cubiertos, y Capela pues te da 10 minutos de vez en cuando. El problema es que Adams siempre es una cuestión, no una duda a nivel de salud. Pero bueno, hay demasiadas cosas que atajar, creo que la posición de pívot se va a quedar así. Vamos a hablar ahora de los diferentes agentes libres y lo que haría o no haría yo con ellos. Empezamos con Isaiah Crawford, su jugador en contrato dual. Este es un tío que hace un par de años, cuando no fue seleccionado en el draft y firmó con los Kings un contrato dual, me pareció un fichaje interesante como posible 3&D. No ha hecho gran cosa, pero bueno, si quiere mantenerlo un tercer año por si suena a flauta, era un jugador bueno a nivel defensivo, que había sufrido muchas lesiones en su carrera universitaria, pero con buena muñeca y un escoltalero interesante. Yo lo mantendría. Luego está J.D. Davison, que tiene una opción del equipo. Yo lo cortaría. Nunca he creído en J.D. Davison como jugador en NBA y sigo sin creerlo. Ya no puede firmar más contratos duales. Se ha pasado 4 años así. Yo lo dejaría ir y que se vaya a China, donde seguramente lo haga muy bien, por cierto. Aaron Holiday finaliza contrato. Esto es raro, ¿no? Porque Holiday no ha hecho un grandísimo trabajo esta temporada como base suplente en un momento de necesidad, ¿no? Con la lesión de Van Vliet. Al mismo tiempo es un jugador que conoce el esquema, que más o menos como tercer base puede cumplir. De entrada yo no contaría con él, pero creo que si quieren retenerlo, le ofrecen la mínima del veterano y vuelve. Pero bueno, vamos a dejarlo salir. Lo mismo con Jason Tate. Tal vez como jugador de ala que da un poco de profundidad sería interesante, pero este año fue tan decepcionante, estuvo tan desaparecido, que yo creo que probaría suerte con otro jugador, con otro perfil y lo dejaría ir. Obviamente Jeff Green no pinta nada ya a nivel de juego, ¿no? Pero es cierto que es un líder, es un poco ese punto de veteranía, ¿no? Que uno de tus últimos jugadores tampoco está mal. En función de las necesidades de la plantilla, si puedes permitirte volver a traer a Jeff Green para que haga de mentor o de veterano, yo lo traería, pero vamos, que es más para que haga de entrenador asistente, un poco ese rol de Garrett Temple en Toronto, por ejemplo, que lo que pueda aportar en el campo. Al que sí que querría renovar es a Josh Okogie. Okogie ha tenido un muy buen año cobrando la mínima del veterano en estos Houston Rockets, y al mismo tiempo no creo que vaya a tener un mercado tremendo, porque es un jugador que ha tenido oportunidades en muchos equipos y en muchas ocasiones no ha funcionado, pero defiende, trabaja duro, ha mejorado como tirador. Creo que va a valer más que la mínima, pero creo que si Houston ofrece un poquillo de estabilidad económica durante unos años, lo pueden retener con relativa facilidad. Yo le ofrecería algo en la línea de 3 años, $15 millones. No creo que haga falta ni siquiera dar una player option al tercer año. Es una cifra ya y una estabilidad que creo que Okogie no ha tenido en su carrera desde que fue un pick de primera ronda hace muchos años. Y con eso estaríamos hablando de un salario inicial de tal vez $4,5 millones. Es más de la mínima, pero Houston tiene que pagar un pelín por él y yo lo retendría porque, bueno, es que ha sido titular bastantes partidos y obviamente no lo quieres como titular, pero es un jugador que ha aportado y se merece un contrato. Y luego está Tari Eason. El tema de Eason es complicado. Eason es agente libre restringido, su qualifying offer es de 8 millones, se quedó un poco corta, eso es bueno para Houston posiblemente. Y empezó el año con muchísima fuerza, rechazó no llegó a un acuerdo con el equipo cuando estaban en negociaciones, ¿no?, de posible extensión de contrato de novato el verano pasado. Todo parecía indicar que tras extender a Durant lo siguiente sería Eason y no hubo acuerdo, porque pedía probablemente algo en el rango de lo de Jabari Smith Jr., unos 22, 23 millones por año. Y los primeros meses parecía que a lo mejor se lo iba a ganar, pero acabó tan mal la temporada que ahora veo completamente inviable a Eason cobrando 20 millones. Al mismo tiempo, pese a haberse perdido muchos partidos por lesión a lo largo de su carrera y haber tenido un cierre de año duro, los jugadores de ala que defienden, capaces de jugar de alero de ala pivot y con algo de capacidad de tiro, aunque sea tiros fáciles y con rachas terribles, como fue el mes de febrero-marzo de Eason, que fue catastrófico, este tipo de jugadores no son baratos. Creo que Houston aquí tiene que marcar una línea y tiene que ser firme. Le ofrecen su qualifying offer, le hacen una oferta a la baja y esperan. Porque si alguien... Básicamente Eason debería tener ofertas por la mid-level. Si alguien le ofrece un contrato con la mid-level y Eason lo firma, excelente, lo igualas y te lo quedas. Es un salario inicial de 15,1 millones. Si recibe una oferta superior, si algún equipo como Chicago, Brooklyn,
Lakers, son los equipos que tienen margen salarial y creo que tendrán otras prioridades en algún caso. Si algún equipo le quiere poner 20 millones sobre la mesa o algo así, ahí es cuando te lo cuestionas y a lo mejor lo dejas ir. Pero vamos, que hasta 18 millones por año, que no creo que reciba más, yo igualaría. Y aquí eso, yo sería bastante firme. Le haría una oferta un pelín superior a mid-level porque tampoco cuesta nada. 3 años, 50 millones. Más o menos, le ofreces un salario promedio de 16 millones y medio o así. Sí, un poco más. 3 años 50 millones sería... 3,51 serían 17 millones, ¿no? Pues le ofreces un salario en ese rango y yo creo que es muy viable retener a Tariq Young en ese rango. Y es muy posible que acabe jugando por encima de ese nivel. También es cierto que tal y como acabó el año no estaba en ese punto. Pero bueno, aquí vamos a considerar que Eason se queda porque no creo que nadie se vaya a volver muy loco. Luego está el caso de Fred VanVleet. VanVleet tiene una opción de 25 millones. Esto es cosa suya, obviamente, y no va a ganarse ese dinero en el mercado abierto viniendo de una ruptura de ligamento cruzado y teniendo 32 años y midiendo 1,83. Pero es un jugador que los Rockets necesitan desesperadamente. Si toma la opción, ya está. Si no, otra alternativa es llegar a un término medio y que rechace esa player option y firme 2 años 40 millones con player option en el segundo, algo así. Yo si fuera los Rockets preferiría no hacerlo, porque el año siguiente empieza el contrato de Amen Thompson, que no va a ser un máximo, pero va a ser mucho dinero, y ahí se complica un poco la cosa. Por eso yo creo que buscar algo en esa línea tal vez sea la opción más viable, la opción más lógica para todos, que tome su player option, que demuestre cómo está y ya se verá el verano que viene. Pero eso, Fred VanVleet seguirá en el equipo y esperemos que esté sano y rinda a un nivel decente porque realmente lo necesitan. Y vamos entonces a hablar de la extensión de contrato de novato a Amen Thompson. Amen Thompson es muy bueno. Los Houston Rockets deberían querer mantener a Amen Thompson. Es uno de los mejores defensores de la NBA y un jugador que está evolucionando a nivel ofensivo. Tiene limitaciones claras. Este tío nunca va a ser una superestrella ofensiva de 27 puntos por partido porque es un tirador catastrófico y no mide 2,10 como Giannis Antetokounmpo. Pero con 23 años de edad, en su tercera temporada, ser creo que el cuarto jugador o el segundo jugador en minutos de la NBA, creo que el segundo, en minutos totales, quiero decir, y haber promediado 18 puntos por partido, 8 rebotes, 5 asistencias, 53% en tiros de campo, con muy buena defensa, esto es un jugador muy interesante del que quieres retener. Pero yo, bajo ningún concepto, le pondría sobre la mesa un máximo. Un máximo para Amen Thompson sería 5 años, 239 millones de dólares. Va a ganar dinero. Además estamos hablando de un pick 4 del draft, pero creo que es muy viable ponerle una oferta sobre la mesa inferior y que aún así esté dispuesto a aceptar. Y si no la acepta, te vas a agencia libre restringida el año que viene, igualas cualquier oferta, no pasa nada. Al final, la realidad es que no hay muchas opciones de que Amen Thompson se escape. He dicho mal los números, por cierto, subid un pelín, porque me estaba basando en cálculos que hice para cuando hablé de Jalen Duren, y Duren es agente libre ahora mismo, y Amen Thompson lo será dentro de un año. Hay que subir un poco el salario, pero bueno, digamos 5 años, 245, algo así. Yo a Amen Thompson le ofrecería 5 años, 200 millones, 40 millones de dólares por año. Es un pastizal igual. Y si no lo acepta, el año que viene se resuelve. Pero al final no puedes ponerle un máximo incuestionable sobre la mesa, ni de broma, y al mismo tiempo tampoco le vas a hacer una oferta de 150 millones a lo largo de 5 años o algo así, porque Amen Thompson es demasiado bueno. Y además, como pick 4 ya ha ganado su dinero, no está en una situación desesperada, ni mucho menos. Eso, 4 años, 200 millones, si lo quiere genial, si no, el año que viene se va a quedar igual porque le van a pagar. Vale. Dicho esto, pasamos ahora a ver cómo quedaría la plantilla. Y serían los Houston Rockets tras, perder algunos jugadores, mantener a otros. El equipo estaría en este momento, me pongo aquí arriba que no topo a nadie. El equipo estaría en este momento compuesto por Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Giannis Smith Jr., Alperen Sengun, Rick Shepard, Josh Okogie renovado por 4 millones y medio este año, un 3 años 15 millones. Tarison renovado por unos 16 millones y medio. Dorian Finney-Smith, Steven Adams y Clint Capela. Antes de pasar a hablar del draft y de movimientos y demás, hay unos cuantos jugadores que no voy a tratar en absoluto en este vídeo y creo que quiero dedicarle un par de minutos. En primer lugar, Rick Shepard. Ha tenido un desarrollo interesante en esta segunda temporada, es un jugador con talento evidente pero con limitaciones también. Yo no lo intercambiaría este año a menos que vea algo muy claro, porque aporta algo que realmente necesita el equipo, que es tiro, y porque tal vez en su tercer año pegó un salto potente, pero bueno, que no es intocable para mí en absoluto. Quiero hablar también un pelín de Jabari Smith Jr. y de Sengun. De Durant ya he hablado un pelín y de Amen acabo de hablar. Sengun es bueno, tiene un buen contrato, cobra menos de un máximo, es un All-Star. Para mí no es
intocable en absoluto, pero tiene que formar parte de un intercambio por una estrella veterana y que tenga sentido, y ahora lo veremos, pero esa estrella para mí no es Giannis. Y Jamaris Smith Jr. es un muy buen jugador en ese rol de cuarto mejor jugador de su equipo, con un muy buen contrato, el mejor contrato actualmente de los Houston Rockets, y desde luego no se va a ningún lado. Y Steven Adams, a ver qué tal, a ver cómo vuelve a nivel de salud. Yo ahora mismo no lo intercambiaría, tampoco va a tener mucho mercado, pero es difícil confiar en él, es lo malo. Vale, ya hemos hablado un poco de estos jugadores. Vamos a hablar del tema de Giannis. Yo aquí no voy a plantear un intercambio de Giannis Antetokounmpo. ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido para mí? Porque creo que los Houston Rockets, intercambiado por Giannis Antetokounmpo, pierden igual contra Oklahoma o San Antonio, y han sacrificado assets en el proceso. Intercambiar por Giannis implica o poner a Amen Thompson o Alperen Sengun sobre la mesa, probablemente sería un Sengun más Rick Shepard más algo más picks por Giannis Antetokounmpo, y emparejas a Giannis con Kevin Durant, con Amen Thompson tal vez, y no vas a ganar nada. Giannis cada día se pierde más partidos. Durant tiene 35 años, 36, 37 años. El equipo sería cero coherente. Y Udoka no tiene ni idea de qué hacer a nivel ofensivo con este tipo de jugadores. Y es que no vale la pena. Para mí no vale la pena en absoluto. Lo que decía antes, el enfoque para mí en este vídeo es mejorar el equipo, intentar darle un poco más de coherencia, y si esto no funciona, si el año que viene, estando Sano Van Vliet con un equipo más coherente, con suerte, con más salud, esto no funciona, lo bueno de estos Houston Rockets es que tienen assets, tienen un equipo joven y pueden mover a Kevin Durant, darle una vuelta a esto y reinventarse el equipo sin tener que sacrificar todo. Hacer un intercambio por Giannis ahora mismo es una especie de all-in donde no vas a ganar y donde en 3 años vas a estar en la mierda. Yo, para los Houston Rockets, no lo veo. Vale, dicho esto, vamos a hablar un momento del tema de Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith parece un exjugador, y es una pena, porque lo ficharon después de una temporada sólida en Lakers, bueno, acabó siendo una temporada sólida en Lakers al final del año, con intención de que les diera un poco de profundidad de ala, que les vendría bien, porque es verdad que Eason, Durant, Jabari Smith estaba bien, pero bueno, sumas un jugador extra más, nunca está de más. Y desgraciadamente pinta muy mal. El año que viene cobra unos 13 millones y medio, y tras eso, por suerte, los siguientes 2 años son contratos no garantizados. Yo hasta me he planteado la posibilidad de que haga un wave and stretch y se coman el contrato en 3 años. Serían como 4 millones y medio por año, pero eso sería pan para hoy, hambre para mañana. Al final, tener luego esa carga salarial de 4 millones y pico durante 2 años más, creo que no vale la pena. Y por eso, creo que lo más lógico para Houston es intentar intercambiarlo. Los Rockets tienen capacidad de intercambiar a Dorian Finney-Smith con algún pick adicional, porque tienen unos cuantos, y mejorar por ahí e incluso ahorrar dinero. Y aquí únicamente voy a plantear un intercambio, pero es algo que creo que es muy interesante y que encaja muy bien por ambas partes, y ese intercambio sería por Ty Jerome. Los Memphis Grizzlies están en reconstrucción. Movieron a Jaren Jackson Jr., movieron a Desmond Bane, quieren mover a Ja Morant. Ty Jerome fue un fichaje que hicieron el verano pasado con intención de competir, y ahora ya no están compitiendo. Al mismo tiempo es un jugador que no va a formar parte del futuro de los Grizzlies por edad, por contexto, por contrato, le queda un año de contrato y luego una player option, pero es un tío ideal para los Rockets. Se le caen las canastas de las manos, tiene muchísima capacidad de tiro, puede operar como base suplente o operar como escolta, es básicamente un sexto hombre que llega y dinamiza el partido y que mete puntos, y que cobra como 4 millones menos que Dorian Finney-Smith. Al mismo tiempo los Grizzlies, como están reconstruyendo y tienen margen, pueden comerse esa diferencia salarial, y Memphis está en fase de acumulación de assets. Un Ty Jerome por Dorian Finney-Smith y un pick de primera ronda de los Rockets es perfectamente viable. He puesto el pick de Houston de 2027, lo he puesto protegido en el top 6 porque no está 100% confirmada esta reforma de lotería y el riesgo es mayor, es un tema raro, ¿no? Pero bueno, podría ser este pick de Houston, podría ser también el segundo mejor de los 2 picks que controlan en 2029. No un pick buenísimo, tampoco el pick swap con Brooklyn de 2027, obviamente, pero creo que un pick de primera ronda extra por Ty Jerome, que es un alquiler de un año actualmente para Memphis, porque en 2027 se irá gente libre y se irá, tiene muchísimo sentido para los Rockets y les da más flexibilidad porque se ahorran 4 millones y consiguen un jugador muy útil y que les encaja muy bien. Vale, y dicho esto vamos a hablar del draft, porque como decía antes, los Rockets tienen el pick 53, que me da más igual, pero tienen también el 39, donde puede haber algunos nombres interesantes. Lo malo: en el draft, en el pick 39, no tienes ni idea, y más en mayo, de quién va a estar disponible o quién no. Así que voy a dar unas cuantas alternativas. Empezamos con los nombres en caso de que hagan este intercambio y tengan a Ty Jerome en plantilla, porque en ese caso no te urge tanto ganar tiro por ese lado, porque ya tienes un combo guard con capacidad de tiro que te puede ayudar. De todas formas, en ese pick 39 hay un jugador que me gusta mucho para los Houston Rockets, aun si no es un jugador de ala, que si por lo que sea cayera hasta aquí, que lo veo difícil, yo iría por él, y ese es Melek Thomas. Este es un jugador de primer año universitario que ahora mismo está en el proceso del draft, a lo mejor cancela y ya está, pero si se queda es un
tío de 1,96 m, es un escolta delgado que tiene que ganar físico, pero con mucho talento ofensivo, con capacidad de tiro, que como proyecto a largo plazo yo iría por él, si está disponible, independientemente de que no sea lo más coherente a nivel posicional. En caso de que él no esté disponible y Allen Graves se quede en el draft, me parece otra muy buena opción. Allen Graves es otro freshman, pero un jugador que parece bastante convencido de dar el salto a la NBA. A lo mejor hasta acaba saliendo al final de la primera ronda, pero si por lo que sea cae el pick 39, es un ala pivot que ha tirado bien, sólido a nivel defensivo y un jugador que a largo plazo es muy interesante para este equipo y que puede acabar siendo prescindible tal vez a Tari Eason, lo cual tampoco está mal, ¿no? Otro nombre es Alex Caravan, este va a estar 100% porque ya no puede seguir en la universidad más. Lo menciono casi en cada vídeo porque es el típico veterano que creo que puede llegar y tener impacto inmediato, jugar de alero 3&D básicamente, y no es un defensor tremendo tampoco, pero es un jugador experimentado que creo que puede ayudar y si estuviera disponible aquí iría por él. Y otro también puede ser Milan Momcilovic. Este no está 100% garantizado que se quede en el draft porque aún podría quedarse un año más en la universidad, pero es el mejor tirador del último año universitario, tiró un 47-48% en triples con volumen, mide 2'3", no es un gran atleta, no es un gran defensor, pero al mismo tiempo sumar tiro a estos Houston Rockets y tamaño es interesante. Y luego, en caso de que Ty Jerome no llegue al equipo, en caso de que no sea una opción, sí que necesitarían algún guard con capacidad de tiro y no hay tantas opciones, pero hay uno que me gusta mucho y que creo que podría estar aquí perfectamente y ese es Ryan Condwell, un veterano universitario, o sea, ha pasado 4 años ya en la liga universitaria, por cierto, cada año un equipo, eso me preocuparía un pelín, ¿no? A nivel de cambia chaquetas, pero es cierto que fue subiendo un poco de división, ¿no? De equipo, pero Condwell es un combo guard, escolta un poco bajo, tal vez mide 1,96, muy fuerte físicamente, no es un gran atleta, o sea, es un tío fuerte, corpulento, pero no es un matador ni mucho menos, pero es un francotirador. Es un jugador que puede tener un poco el balón en las manos, repartir un pelín de juego, pero muy poco, pero que se ha tirado un 40% en triples por temporada los últimos 3 años con más de 7 triples por partido. O sea, hablamos de un escolta con capacidad de tiro muy real, que puede mover el balón, que a nivel defensivo creo que va a ser aceptable y un jugador que me gusta mucho en este rango. Al final para este equipo, si no tienes un Ty Jerome, tener a alguien así que no es un lastre defensivo y tira a un nivel espectacular, creo que es algo muy interesante. Si no, otra opción es Jared Bradley, lo comenté también en mi vídeo de los Boston Celtics, un base competente. Esto ya no es tanto conseguir tiro en el ala o tiro en la posición de escolta porque no hay tantas opciones, pero aquí consigues un tercer base útil que tal vez pueda cubrir ese hueco a largo plazo. Incluso estudiaría un poco la opción de Víctor de la Rea, habrá que ver si al final se queda en el draft o no, pero tiene tamaño, está jugando al final en el Valencia, que ya sabéis que yo no sigo la competición europea, pero creo que está siendo el segundo mejor equipo de la Euroliga, estaban de segundos en Euroliga creo, y al final está aportando minutos ahí, por lo que es un jugador muy interesante que creo que podría ser un muy buen valor en este pick 39. Y nada, dicho esto, vamos a ver cómo quedaría el equipo. Vamos a considerar que consigan a Ty Jerome. La verdad es que estoy orgulloso de ese intercambio, creo que es realista y muy interesante por ambas partes. Y en caso de que consigan a Ty Jerome, entonces el equipo estaría compuesto por Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Rich Shepard, Ty Jerome. Vamos a considerar que consiguen a Alex Caravan, Tari Eason, Steven Adams, Josh Okogie y Clint Capela. Quedan 3 espacios libres en la plantilla y este equipo está sobre el impuesto de lujo, pero con bastante margen hasta el segundo tax apron. Según mis cálculos, los Houston Rockets podrían, en este momento estarían unos 6, de hecho estarían como 1, millones de dólares por encima del impuesto de lujo. Si VanVleet rechazase esa player option de 25 millones y firmase por 2 años 40 o algo así, incluso se podrían hasta seguir del impuesto de lujo, pero lo veo difícil y es atarse a VanVleet un año más que no sé cuánto les vale la pena. Pero bueno, ahora mismo este equipo podría pagar la tax mid-level de 6,1 millones de dólares para traerse un agente libre un pelín interesante, no te va a traer una maravilla eso, pero es algo, firmar a otro jugador por la mínima del veterano y dejar un espacio libre para ahorrar dinero y estarían unos 11 millones de dólares por debajo del segundo tax apron y de hecho solo 1,7 millones de dólares por encima del primer tax apron. Hasta podrían evitar ese apron también, pero no es que me importe demasiado, no es tan relevante eso, siempre y cuando no superes el segundo. A nivel de fichajes, con esos 6,1 millones de dólares, ¿qué puedes conseguir? No es una maravilla, pero hay opciones. Dean Wade, a lo mejor. Creo que Dean Wade es viable que no siga en Cleveland por motivos económicos y en este rango salarial tal vez por un pelín más podría salir. Y Wade ahora mismo es mejor que Dorian Finney-Smith, que ya no estaría en el equipo, pero bueno, te aporta
un jugador 3&D que sabe lo que tiene que hacer, cumple su rol y no te va a hacer más, pero un jugador consistente en ese aspecto que creo que sería muy útil para los Houston Rockets. Si no, también podrían ir a por veteranazos. Chris Middleton, creo que al final es un jugador que muy probablemente va a quedarse en Dallas, ¿no? El hecho de que no acordase un buyout ya parece indicar que medio hay un mutuo acuerdo, ¿no? Pero si por lo que sea le interesase irse a Houston, yo le pondría 2 años de contrato básicamente con player option en el segundo año, pero eso, 6,1 millones de dólares el primer año y lo que sea el segundo, 6,5. Y Middleton sigue siendo un muy buen tirador, un tío muy experimentado. A día de hoy son 4 básicamente, pero entre tener a Jeff Green en el equipo y tener a Chris Middleton tiene más baloncesto por delante y también tiene muchísima experiencia, fue campeón de la NBA, fue All-Star, es un muy buen jugador todavía. O bueno, es un muy buen jugador, fue un muy buen jugador, todavía es sólido. Y Harrison Barnes es otra opción, si no sigue en San Antonio, yo creo que podría conseguir más dinero en otro lado, pero si le apetece eso, 10 millones de dólares, irse a los Rockets. Barnes no coincidió con Kevin Durant, porque obviamente cuando salió él fue cuando entró Durant, pero de hecho voy a ver dónde es, porque tengo una ligera sensación de que es de... No, es de Iowa. No sé por qué creía que a lo mejor era de Texas. Pero bueno, eso. Harrison Barnes es otro veterano que en caso de poder conseguirlo no va a hacerte maravillas ni mucho menos, pero fue titular durante muchos partidos esta temporada con los Spurs, mete sus triples y es un jugador que la verdad les vendría muy bien. Y vamos a acabar mencionando un par de nombres más y ya acabamos. Tal vez Javonte Green. Creo que los Pistons le van a pagar un pelín más de la mínima, pero si Detroit le pone... Perdón, Houston le pone un año 5 millones o algo así. Los 6,1 tal vez me parezcan excesivos, pero bueno, si es un alquiler de un año, es más un escolta que un alero, pero juega ambas posiciones, ha mejorado mucho como tirador en tiros abiertos, defiende, es un tío competitivo, tampoco hay tantas opciones y esta es una. Y ya por mencionar un par de nombres por la mínima del veterano, no por más, para el rol de tercer base a lo mejor. Brandon Williams a mí me parece un jugador sólido, con más experiencia de la que puede parecer, ya lleva unos años en la liga, ha hecho un buen trabajo en Dallas y si los Mavs no deciden mantenerlo, yo le ofrecería un rol, creo que es mejor que Aaron Holiday, básicamente. Y luego Blake Wesley, en ese rol más estilo Aaron Holiday, es un base muy de corte defensivo, muy limitado en ataque, pero a Ime Udoka seguro que le gusta. Sale, curra, defiende y lo otro ya veremos qué tal. Pero para 10 minutos, para ser un poco disruptivo y a lo mejor alterar un poco el rumbo de un partido, creo que es un jugador que puede tener sentido. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado. A quién fichan o no fichan ya depende un poco de la suerte y las opciones. Dean Wade o Chris Middleton serían ideales, pero eso ya se verá. Pero nada, no sé, decidme qué os ha parecido. No sé si os ha gustado tanto la idea de Ty Jerome o no. Yo creo que es un jugador ideal para los Rockets de verdad y un jugador que además les permitiría ahorrarse el dinero de Dorian Finney-Smith y conseguir a alguien útil de verdad. Y nada, quiero acabar como siempre dándole las gracias a los miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, os agradece muchísimo. Y vamos a responder un comentario y ya acabamos. Y el comentario que quiero responder hoy es de Bot305. No es un bot, la pregunta no es de un bot, pero bueno. Pregunta, si un equipo ha tenido a un jugador con contrato dual durante un año, ¿qué poder tiene para retenerlo delante de otros equipos? ¿Ese equipo tiene algún derecho que le permita pagarle más? Pagarle más sí, pero si solo ha sido un año, como dices aquí, es lo mismo que tener a un jugador durante un año. Los derechos Bird también se construyen con jugadores en contrato dual. O sea que si un tío es fichado esa temporada, firma un contrato dual y luego se convierte en agente libre, lo que tendría el equipo es derechos non-Bird. Pero los jugadores en contrato dual, recordemos que tienen que tener entre 0 y 4 años de experiencia en NBA. O sea, al finalizar su cuarto año en NBA ya no pueden firmar un contrato dual. J.D. Davison, por ejemplo, esta quinta temporada que sería la próxima, no podría firmar un contrato dual. La mayoría de jugadores en contrato dual, todos prácticamente, a menos que un jugador se haya cortado prontísimo, son jugadores que han estado o fueron no seleccionados en el draft o fueron seleccionados en la segunda ronda. Ese tipo de jugadores son agentes libres restringidos durante sus primeros 3 años. Por lo que si un equipo ficha a un jugador que está en su tercera temporada en NBA, que ha cambiado de un equipo a otro, y lo ficha un contrato dual, al finalizar ese tercer año, es agente libre restringido. O sea, esa es la ventaja que tienen en ese caso. Si es un jugador en su cuarto año, ya no. Pero en el caso del primero, segundo y tercer año, es agente libre restringido. Por poner un ejemplo más claro, vamos a pensar en un jugador en contrato dual, novato, que firmase este año. Amari Williams, por ejemplo, de los Celtics, al final firmó un contrato regular. Pero imaginaos que hubiese estado toda la temporada en contrato dual y acabase el año en contrato dual. En verano sería agente libre restringido.
porque es un jugador que ha finalizado su primer año y en consecuencia es agente libre restringido. Eso solo no aplica a los picks de primera ronda, pero porque tienen otra estructura contractual y de hecho son agentes libres restringidos en el cuarto año en vez del tercero. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.